Iniciamos esta sesión con la temática ya directa de la arquitectura románica. Vimos contexto en las sesiones anteriores. Esta es una época un poco convulsionada, digámoslo así, a nivel religioso, puesto que pues hay algunos ajustes que la Iglesia Cristiana Católica hace. Se acaba de pasar también el gran cisma de la Iglesia Cristiana, que cuando se separa el cristianismo católico del cristianismo ortodoxo, entonces Bizancio, digamos, queda con su propia versión del cristianismo, y el occidente europeo queda con una versión, que es la versión más bien principal, la que los romanos instituyeron, la versión del cristianismo católico. Entonces, en ese contexto, vamos a ver acá el desarrollo del arte. Y iniciamos pues con la arquitectura. Y sobre esto, pues mencionarles que el modelo que se sigue, las construcciones, es el de las iglesias de peregrinación, así se llaman. Esas tienen una estructura en particular, muy simbólica, y que atiende también todavía procesos que existen desde la época prerrománica. O desde el bizantino también, por esa influencia, que es, por ejemplo, que están orientadas con el cabecero hacia el oriente y los brazos de norte a sur. Esa es una de las características. También la parte de la simbología interna, que vamos a verla ya con un gráfico, pero pues también hay otros elementos que deben incorporarse, dado que las construcciones se elevan en altura, se vuelven más altas, más grandes en cuanto a dimensiones, y también más simbólicas, por lo mismo del símbolo que ahora tienen, que lo toman también a partir de los tesoros que van a guardar. Al decir tesoros me refiero a las llamadas reliquias. Una reliquia no necesariamente es algo de oro o algo de plata, puede ser un hueso que se dice, por ejemplo, de alguno de los apóstoles, los llamados también, por ejemplo, signos de la cruz, que son los clavos, el martillo, la lanza, la escalera, por ejemplo, la corona de espinas, todos esos símbolos. Pues se dice, bueno, yo tengo en mi iglesia, dice alguien, un obispo, los clavos con los que se crucificó a Cristo. Entonces ese es el tesoro que tienen ellos ahí, lo guardan, y por lo tanto la gente quiere ir a verlo, y hacen ese camino de peregrinación hasta llegar al lugar. O puede ser la tumba también de uno de los apóstoles, o de alguno de los primeros mártires del cristianismo. Así que así es como funciona esto, y por eso es que tienen bastantes similitudes las iglesias. Se les va a agregar algunos elementos, como les decía, de refuerzo a la estructura, dado que son iglesias mucho más grandes que las que vimos en el periodo prerrománico. Acá algunos ejemplos acerca de las por ejemplo, bóvedas, los transeptos también, las bóvedas alrededor del altar, en el cabecero de la iglesia, que son anulares, por ejemplo, como esta que les muestro acá con el puntero. Esta, anular, esas son las que iban alrededor de los ábsides, por ejemplo, porque en el centro de la circunferencia o semicircunferencia, pues ahí estaba la reliquia. Y la gente que llegaba a la iglesia peregrina, pues caminaba alrededor. O puede ser de cuarto de esfera, como un ábside, por ejemplo, o las de cañón. Normalmente estas están en las naves de la iglesia. Luego, para refuerzo también, la bóveda de arista, especialmente para los transeptos. ¿Quién me recuerda qué es un transepto? La parte de medio de la iglesia de la cruz, por así decirlo. Donde se juntan los brazos de la cruz, sería. ¿Sí? Sí, eso. Muy bien, gracias. Ese justamente, ese es el transepto. Ahí en este caso, pues son bóvedas de arista o de crucería ojival, por ejemplo, como esta que ven acá. Este es un dato interesante, fíjense que ustedes deben de saberlo, porque a veces los libros pues nos dicen algo diferente. A su izquierda tienen un arco, pues una bóveda de arista, pero tiene un arco de medio punto. O sea, eso es como influencia romana.
Eso es de medio punto. Como influencia de los arcos de los visigodos, nace el llamado arco ojival. Es este, tiene forma de ojiva, o sea, forma de ojo, por ejemplo, o de la vesica Piscis. Son los dos símbolos que se pueden resumir acá. Ahora, hay materiales, hay algunos libros también, o algunos autores que dicen que el arco ojival, el que tienen a la derecha, es característica, es la principal, dicen, característica de las iglesias góticas, porque ahí es donde los vamos a ver, pero no. No es la principal característica. Eso es la bóveda ojival. Los arcos ojivales aparecen en el románico, pero no determinan que la iglesia sea gótica. Esos son otros aspectos los que van a determinarlo. De momento sabemos entonces que como una construcción románica podemos encontrar arcos de medio punto, ya sea peraltados en algunos casos, o los arcos ojivales, cualquiera de los dos. Y esto es una bóveda sexpartita, que significa que la bóveda está ¿cómo se llama? Dividida en 6 partes. Estos son refuerzos estructurales que sirven para sostener de mejor manera el peso de la estructura. Este es vemos el más común, que es el que les mostraba al lado derecho. Ese es el más común en el románico, pero no significa que es el único. La bóveda llamada de arista. Las aristas son los filos, por así decirlo, donde se juntan las bóvedas. Y ahí tenemos pues los arcofajones y los arcoformeros. Ya les voy a mostrar esos cuáles son en una construcción. Este es un arcofajón. Son los que van como si fuese un costillal, o sea, como si fueran refuerzos a todo lo largo de la bóveda. Y estas van hacia un pilar en la pared. Van a un pilar en la pared. A eso se le llama arcofajones. Eso sirven, acuérdense, para reforzar la estructura de la bóveda. Y así la bóveda ya no es lisa, sino que está dividida, como lo dice bien acá, en tramos, en segmentos. Vamos a encontrar digamos, de pilar en pilar, vamos a encontrar un segmento de la bóveda. Luego tenemos acá el arco formero, ese es el que está en la pared, y ese va de arcofajón a arcofajón. ¿Ven? Son los tipos de arco. En los dos casos sirven para sostener la estructura. De esa manera la estructura pues no colapsa, dado que el tamaño que tienen ahora ya no son solamente iglesias, sino que hay iglesias y catedrales también de gran tamaño. La diferencia, por cierto, entre catedral y una iglesia normal es más bien la jerarquía de la iglesia. No tiene que ver con la forma, sino más bien con la jerarquía. Entonces van a ver ahí que les digo en algunos casos, esta es una iglesia y van a ver una iglesia muy grande. O les digo una catedral y es una iglesia grande. O sea, no es que se les apliquen los dos términos, sino que algunas son catedrales y otras son solo iglesias. Es decir, son templos que jerárquicamente están supeditados a la catedral. Así como en el caso de San Salvador, por ejemplo, tenemos la Catedral Metropolitana, es la que está en la Plaza Barrios. Esa es la catedral. Pero cerca tenemos iglesias, no hay otra catedral ahí. Entonces, la catedral es la que, digamos, gobierna al resto de iglesias del alrededor. Entonces, esa es una diferencia. En arquitectura se dice que en este momento es el de las construcciones catedralicias, o sea, que tienen forma de catedral. Pero pues el término catedral se utiliza genéricamente, o sea, se aplica a todo, pero no es así. Por eso en algunos casos, cuando les pongo nombre de las iglesias, van a decir iglesia o va a decir catedral. Esa es la diferencia. Bien, esta, por ejemplo, es una iglesia. Es la iglesia de San Martín de Fromista. Esta la encontramos en la zona norte de España. Y esta tiene, pues, digamos, como el modelo general de la catedral románica. Y eso es una portada. La portada son como el segmento principal de la fachada de la iglesia. Nosotros estamos acostumbrados a decirle la fachada de la iglesia. Pero en la fachada, o sea, la parte de enfrente, tenemos una sección que en algunos casos tiene mucha decoración y en otros no.
solo son elementos arquitectónicos. A eso se le llama portada, la portada de la iglesia. Aparte de la portada, tiene torres campanario. La mayoría de estas adosadas a la fachada, o sea, a la parte principal de la parte de frente de la iglesia. Luego tienen normalmente una cúpula, una construcción al centro donde se juntan los brazos en el transepto, y ahí va una cúpula. Y algunos se ven muy geométricos, como si fueran hexágonos u octágonos, por ejemplo. Este es como el modelo más principal, es una iglesia pequeña, está en un pueblo así como esos pintorescos de España, y pues es como es el modelo, por así decirlo, de iglesia. Aquí otros ejemplos, que los muros, por ejemplo, tenemos detalles como estos que se llaman lesenas, son secciones de refuerzo también para la estructura, vanos, esos son tragaluces, motivos geométricos en la decoración, bandas lombardas, que es el nombre que se llama a esos elementos decorativos. Los muros son gruesos y por eso la iglesia, de hecho, por fuera se ve grande o de una dimensión regular, digamos. Pero al entrar, la iglesia se percibe pequeña. Vamos a verlo más adelante, de nuevo esta de San Martín de Fromista. Esta es la cabecera de la que se llama San Clemente de Taúl. Eso está en la zona ya fronteriza casi de España y Francia actualmente. San Clemente del Taúl, ya lo vamos a ver esa porque pues, es interesante el tipo de torre que tiene. Bien, esto es el modelo de una iglesia de peregrinación. El modelo de Santiago de Compostela, este diagrama que ven ahí, representa la planta arquitectónica de Santiago de Compostela. Tenemos la fachada, acá, que sería el pie de la cruz, y esa está dedicada hacia el ocaso, hacia el atardecer. Luego el cabecero, acuérdense que el cabecero se incluyen ventanas que iluminen el cabecero y se vea como que de verdad la luz se hace presente dentro de toda la iglesia, especialmente en ese lugar. A eso se le llama, bueno, muy bien, esa es la cabecera que está hacia el oriente, hacia donde sale el sol. Y luego entonces tenemos de norte a sur, el norte frío y oculto, y el sur cálido y optimista. O sea, son de manera simbólica encontraríamos en cada uno de estos lados, pues un tipo de decoración. Son eso. Vaya. Luego, aparte tenemos otra manera de hacer la lectura de las iglesias, y es que en esa forma crucífera de la planta arquitectónica, de otra vez vamos, este es el pórtico de entrada. Nosotros entramos acá como personas comunes, entraríamos, vean ahí el punto rojo. Nosotros somos personas comunes, aldeanos, villanos, y podemos llegar hasta acá. No podemos pasar de ese lugar. ¿Por qué? Porque ese espacio es lo que representa el mundo presente, el mundo terrenal, el mundo acá que donde existimos materialmente nosotros, la gente común. Porque en el transepto, que es este de acá, de este lado, resulta que entraban por los laterales la monarquía, por ejemplo, o el clero. O sea, la iglesia, la gente más empoderada de la época, pues entraba por acá. Y ellos eran los que podían sentarse en este lugar. Eso representa el tránsito. Acá donde estamos los comunes, esto es el mundo presente. Luego llegamos al transepto y ese es el tránsito, o sea, es el paso del mundo presente hacia el cabecero. ¿Qué representa el cabecero? Lo divino. Entonces acá está el tesoro, o la reliquia, y acá es donde puede llegar el sacerdote principal, el obispo, o la gente pues más cercana, se entendería en esa época, a Dios. Esa es la única que puede estar acá. Entonces así está dividida la iglesia, son 3 segmentos. Y sería entonces el mundo terrenal, el espacio de tránsito, es decir, el paso, y lo celestial o divino en el cabecero de la iglesia. Y de esa manera, pues, se demostraba en la práctica que no todos somos iguales, porque una de las cosas que el cristianismo dice dentro de su discurso es que todos somos iguales,
pero eso lo fue en su origen, cuando todavía era paleocristianismo. Desde que Roma lo toma, no. Hay una estratificación dependiendo de la importancia que se tenga o de la posición social también que se tuviera en aquel momento. Acá, de esa manera, dividen a la gente. Actualmente, pues, a veces así sucede. Cuando hay eventos especiales, cerca del cabecero, solamente la gente de élite. Y el pueblo, acá. O sea, eso no es antojadizo, es algo que estaba ya, como dicho, pues, desde esta época. Bueno, aquí ejemplos de cómo está estructurado. La entrada tiene 4 módulos, es decir, 4 segmentos para poder entrar, 2 principales y luego los laterales. El transepto, bien decorado. La zona de la cripta, dice, la cripta es una tumba que está normalmente debajo del altar, ahí donde se colocaban pues a los, como tumba para los sacerdotes o los obispos. Se dice que en la de Santiago de Compostela, allí es donde está el apóstol Santiago. Y digo se dice porque pues no es que haya así como que la comprobación exacta, ¿verdad?, de que el cuerpo que está ahí es el apóstol Santiago. Bien, ¿alguna pregunta o comentario? No, le he quedado claro. Muy bien. Aquí dice, Sara, bueno, no hay problema, Sara. Ahí estamos. Bien, entonces avanzamos. Esta es otra cosa que van a tener que aprenderse de memoria porque es algo importante para la lectura de las iglesias. Les decía, fachada le llamamos a toda la parte de enfrente de la iglesia. La portada es la parte de la fachada que está destinada a contener la mayor cantidad de decoración. Normalmente está sobre el pórtico, o sea, sobre la parte donde están las puertas que dan acceso a la iglesia, ya sea al pie de la cruz, o sea, la parte de la fachada, o en las entradas laterales que pueda tener, que pueden estar dentro del primer segmento de la cruz, de la planta arquitectónica, o puede estar en la parte, digamos, de entrada de los brazos de la cruz. Entonces, la estructura general es esta. Vamos a comenzar por acá. Vean, en este caso, la puerta está dividida en 2 segmentos y hay un segmento al centro que lo divide. A eso se le llama parteluz. Se le llama mainel también, pero es más común que lo encontremos como parteluz. Digamos que es el que divide la puerta. Luego, hacia los laterales, acá solamente aparecen 3, pero pueden ser muchas más. Pueden ser 6, pueden ser menos, también pueden ser 4. Pero estos son como, ¿cómo le llaman? Como columnas que van de la que está más cerca de la puerta hacia afuera de la pared de la portada. A esas se le llaman jambas. Este es el término, jamba. Luego tenemos que el monolito, la piedra que sostiene esta parte en forma de media luna, esto se llama dintel. Es la parte, digamos, superior de la puerta. Sobre el dintel hay una sección, como una media luna, una semicircunferencia, que se llama mandorla o tímpano. Y sobre el tímpano, aquí tenemos unos arcos que van de más profundo hacia el más externo, igual que en el caso de las columnas acá. A eso se le llama arquivoltas o archivoltas, esas de acá. Y este segmento ojival, o sea que tiene forma de ojiva, es una mandorla. La mandorla, si recuerdan, pues es un símbolo que tiene que ver con la Vesica Piscis, con la vejiga de pez, que es lo que da origen al símbolo del pez en el cristianismo. Acá un diagrama que muestra cómo sería ya un portal de la época románica. Ahí pueden ver el dintel, el tímpano está lleno de esculturas. Luego las jambas, estas jambas son como columnas, están con figuras. El parteluz está acá, aquí solo señala parteluz aquí, pero no, el parteluz llega hasta el centro, acá. La jamba pedestal, que es la base, y luego las arquivoltas. Son esos arcos que van de jamba en jamba hacia la parte exterior.
Ese sería como el esquema general de una iglesia. Aquí hay un ejemplo. En este caso no tiene dintel, sino que solamente tiene el tímpano. Acá. Y luego las arquivoltas arriba, las jambas a los lados. Eso no se les debe de olvidar acá, cómo es que está estructurado esto. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el significado de jamba? La etimología, no estoy muy seguro, sino más bien como siempre vamos a ver. No, la definición solamente dice yo creo que más bien es como un nombre propio, no es que tenga como un significado, porque solamente en la definición solo aparece la descripción, que sería en este caso una columna en los laterales de una portada, que puede ser pilar o puede ser columna o puede ser una escultura también. Eso sería, o sea, no hay como una definición diferente. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a ver un ejemplo en Italia. Hay muchos más, pero vamos a centrarnos en uno que es el que más se conoce. Es seguro que ustedes lo han visto antes, pero no, el siguiente. Esa es la definición de los elementos. Hay una diferencia con lo que podríamos encontrar en Francia, por ejemplo, o en España. Y es que la influencia lombarda en esta zona hace que las iglesias tengan un tanto más de estética, que sean más decorativas y que se incluyan mármoles. Y tiene una lógica. Está prácticamente en el centro de lo que fue el Imperio Romano. Y acuérdense que románico significa a la manera romana. Entonces ahí los arquitectos, los maestros de obra de esta época, pues en ese lugar tenían sus ejemplos en la arquitectura romana que había sobrevivido el paso del tiempo. Entonces de ahí tomaban modelos, aparte luego la bicromía de las construcciones, de los lombardos, por ejemplo, pues daba como resultado iglesias en general que se veían blancas, como esta que ven ahí, la fachada. Más que las otras que hemos visto que se veía como el material, ¿verdad?, con el que estaba hecho. Ese es el ejemplo que les decía. Es como que bien fácil de reconocer. ¿Cómo se llama? La torre inclinada de Pisa. Correcto. A veces me dijeron Pisa. En otra ocasión me han dicho la torre inclinada de Pisa. Pues sí, es efectivamente la ciudad de Pisa en donde están. Y este pues es el mejor ejemplo de la arquitectura románica en Italia. Lo que les mencionaba del color, el mármol utilizado, las columnatas. Una columnata es un conjunto decorativo y estructural de columnas. Ahí tenemos pues una arquería lombarda, que se llama esta, y elementos decorativos escultóricos. Mucha geometría, ven, hay muchas formas triangulares y las columnas adosadas a las paredes. Y tenemos la que es la famosa, la torre inclinada de Pisa. Ahí tenemos las columnatas en cada uno de los niveles, la arquería lombarda, la bicromía lombarda también acá en la decoración. Y ahí, pues, ¿alguien tiene idea de por qué es que está inclinada? Luego, Briseida. Tengo entendido que los cimientos se fueron haciendo hacia abajo. Muy bien. ¿Qué más tengo, Briseida? Sí, lo mismo que mi compañero, que yo había visto un documental hace mucho tiempo de que la torre inclinada de Pisa no estaba inclinada en realidad
cuando la hicieron, pero pasó no sé qué en la parte de abajo de la tierra, hizo que se sumiera y al final se fue inclinando o algo así, como un hundimiento o algo así, no me acuerdo. Sí, pues básicamente eso es, se fue hundiendo poco a poco, aún antes de ser terminada, y eso fue aumentando con el tiempo. Sin embargo, hace un par de décadas, pues le hicieron una corrección ahí en la inclinación y ahora pues está menos inclinada, pero no la colocaron a 90 grados porque pues es un símbolo tal cual como está de Italia. Es un lugar muy turístico. Bueno, esa es la catedral o la iglesia, es un conjunto arquitectónico, por cierto, porque tenemos la torre campanario, tenemos la iglesia y el batisterio. En la mayor parte de las construcciones románicas y las que vamos a ver después, góticas, renacentistas en Italia, pues estos tres elementos forman parte de un conjunto, lo que se llama, bueno, en este caso el conjunto de Pisa. El batisterio, la, la catedral y el campanario al fondo. Están separados los tres y ven ahí que es decorativo, el color del barro, del ladrillo de barro y la estructura pues de toda la construcción con mármol. En los pueblos germanos, en la zona de Francia también vamos a encontrar estructuras como estas, tanto geométricas, tenemos dos ejemplos acá. Y pues estas, por cierto, otro dato es que con el tiempo estas catedrales o iglesias también se fueron modificando con los periodos que iban llegando. Por ejemplo, en la época gótica se le agregaron elementos góticos. Aquí podemos ver vitrales en esta, por ejemplo. Pero en el periodo renacentista se agregaron probablemente en la parte interna murales y así pues fueron modificándose. Pero en general pues esta es la forma que tiene. Siempre las torres campanario como muy características del estilo. Tenemos otros más. Ahí tenemos la misma estructura. En este caso las torres campanario están en el ábside, si se fijaron ya, ¿verdad? Están en la parte, más bien en los brazos de la cruz, antes del altar. Bien, en la península ibérica, acá, pues, como en esta región sucede algo, y es que al nivel del cristianismo, cuando comienza el románico, hay una presencia más bien ubicada al norte de España, o sea, no es generalizada en toda la península, porque el resto está gobernada por los musulmanes. Entonces, la arquitectura de esta región, pues, no es tan grande y se parece bastante a la que habíamos visto en el prerrománico. Se le agregan, eso sí, elementos que no teníamos en el prerrománico. Quizás el modelo más grande o la catedral más importante en la región norte de España es la de Santiago de Compostela, que está en el norte, ¿verdad? Es camino de peregrinación, y ahí vemos cómo pues el camino a lo largo del camino de peregrinación, pues las iglesias tienen como similitudes entre ellas. Ahí van a tener ejemplos, acá, Segovia, Ávila, Leira, Girona, son diversos lugares en la región de norte, lo que ven con verde acá. Esto es donde más encontramos de estas iglesias, porque el resto estaba bajo dominio musulmán y lo que se estaba dando ahí era mozárabe, es lo que veíamos. Estas son bien interesantes, Santa María y San Clemente de Taúl. Estas son iglesias que son pequeñas, fíjense, están en la zona montañosa, en la frontera con Francia, y las dos están en la misma ciudad. Una está más hacia el exterior y otra hacia el interior. Creo que les voy a mostrar acá ya les,
Ya les muestro de nuevo. Briseida tiene levantada la mano, ¿iba a decir algo? No, perdón, error. Vale. ¿Quién me levantó la mano? Alejandro. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué a diferencia de otras iglesias, la de Pisa tiene como, ¿cómo se llama? El campanario está apartado de la Separado. imagen. Ajá, sí. Pues es una de las características que vienen desde la época como lombarda, que las secciones de la iglesia no se coincidían en una sola estructura, sino como templos separados o como elementos dentro de un conjunto, pero separados. No hay otra explicación así como tan como grande pues de eso. Más bien es eso, que no coincidían ellos, la iglesia como todos juntos, sino que con elementos separados. Ah, ok. A ver si me lleva acá, ya les digo. Creo que... Vaya, voy a compartirles de nuevo pantalla. Así que dice, o sea, se fue hundiendo, sí, la de Pisa. Bien, vean, esa es la península ibérica. Acá pueden ver, la zona norte, les decía, es donde encontramos la mayor cantidad de iglesias románicas. El resto no, porque está bajo dominio musulmán. Y lo que se está dando a nivel de arte cristiano acá es el mozárabe. Todavía no ha cambiado tanto. Poco a poco, en la medida que avance la recuperación de territorios en España, pues entonces sí va a ir cambiando. Entonces, esto de Taúl, esto lo vemos por acá. Vean que es la frontera con Francia. Es una zona montañosa. Y este es un pequeño pueblo. Acá es donde están las iglesias. Tenemos San Clemente, esta de acá. Y acá tenemos Santa María. Santa María de Taúl. Esta, como está en una zona residencial, es un poco complicado como ver mucho detalle de ella. Fíjense, déjenme ver si hay algo activado. Vamos a colocarnos por acá. Bien, esta es, ven, pequeña. Vean el tamaño de las personas alrededor y pues son placitas alrededor. Este es uno de esos pueblos que hay que visitar. No anden pensando en ir a Nueva York, que van a ir a Los Ángeles, a Miami, ¿no? Estos pueblitos son los que hay que ir a visitar, que son con mucha historia. No se puede ver mucho de esta porque, pues como les digo, les repito, es una zona residencial y al parecer pues Google no consiguió los permisos. Pero ahí podemos ver, este es el cabecero, esta zona de acá, es el ábside y ahí tenemos la torre campanario del otro lado. Voy a salir de acá. Ahí está. Aquí sí podemos verla, al menos en la forma 3D. Sí, podemos ver este Santa María del Taúl. Y tenemos por el otro lado, les decía, San Clemente de Taúl. Este está más a las afueras de esta barrio residencial y esta sí tiene un par de vistas más. Vamos a ubicarnos enfrente primero. Bien, pueden ver, pues es un pueblito pequeño, las montañas. Y ahí tenemos la iglesia. Ahí. Imagínense recibiendo nosotros la clase allá del románico. Algún día cuando consigamos un avión que nos lleve. Eso es de hecho, son estas regiones, eso es, pues España tiene uno de los lugares o zonas en donde hay mucha historia, especialmente de prerrománico y románico. Es muy interesante lo que pueden encontrar por acá. Entonces pueden ver ahí, tenemos el cabecero de la iglesia, noten las ventanas que son pequeñas, esto acuérdense, para controlar la luz que entraba a esa zona en particular. Luego vamos a ver, cuando estemos viendo pintura románica, vamos a ver un ejemplo de acá de esta de San Clemente de Taúl y de Santa María del Taúl.
para que vean cómo se usa la luz en la parte interna. Y luego las torres campanario. Si ustedes ven una iglesia que tiene un campanario, es definitivamente románica. Si la pregunta es, ¿cuál de las siguientes? No, después de observar la imagen, diga a qué cultura pertenece. Y ustedes leen ahí y solo aparecen culturas prerrománicas, entonces definitivamente no es, porque las que tienen campanarios son románicas. Las prerrománicas tienen una pared que se llama lanceta, que es donde colocaban la campana. Es una manera de diferenciarla, es bien fácil, no se compliquen ahí, que tengo que ir a ver ¿cómo se llama? A revisar todos los apuntes o a consultar en el grupo de WhatsApp qué es lo que están respondiendo los demás. No, traten de aprendérselo porque les va a quedar un montón sobre pues esto mismo de la iglesia. Bien, voy a salir de acá. Bueno, ahí tenemos en la vista, pues, son iglesias pequeñas. Ahí está. Bien, una pequeña iglesia, no es muy grande. Vamos a ver. Ahí está. Bien, volvemos a la presentación. Pues ahí está. Ya les llevé hasta Taúl, en la frontera con Francia. Y bueno, ahí están pues dos ejemplos bien particulares del románico en España, en la península ibérica. Estos son otros más. ¿Se acuerdan la de San Martín de Fromista que les mostré al inicio? Que les decía, es el modelo de la iglesia. Es uno, más bien, de modelos de iglesia que tienen esta estructura prácticamente todas. Hay en algunos casos las torres van en otra zona, no están en la fachada, pero pues, la mayoría pues la tienen en la fachada. Vean las ventanas pequeñas y este es el cabecero. Ven la importancia de la luz en ese lugar, en el ábside. Ustedes entran a la iglesia, todo está hacia media luz o bastante oscuro y de repente ven el altar y el altar está iluminado, pues eso para alguien muy religioso eso es algo espiritual, o que la percepción que se tenía. Si alguien lo puede sentir en esta época, imagínense en estos tiempos, hace unos 800 años, 900 años, que la gente era mucho más religiosa, entonces esto era muy importante para ellos, era una experiencia definitivamente especial, pues entrar a las iglesias como esta. Es San Martín de Fromista también. Bien, ¿preguntas hasta ahí sobre arquitectura? No, creo que por el momento no. Bien, gracias, Briseida. ¿El resto qué dice? No me va a decir, estoy trabajando, estoy en clase. De mi parte todo claro. Muy bien, gracias. Vean, ustedes son pocos, deberíamos de entendernos mucho mejor y deberían de participar un poquito más. Si no, como son pocos, igual ya los nombres me aparecen más claros aquí en la vista y vamos a comenzar a preguntar. Pero bien, vamos a avanzar acá. Me detengo en este punto porque pues termina esta presentación, pero vamos a iniciar con la segunda presentación de este tema. Y esto pues se refiere a la escultura románica. Y en escultura, pues decirles que hay dos tipos principales que tienen que ver con la forma o la disposición de ellas en las iglesias o en los lugares en donde se han descubierto o encontrado. Y es que o es relieve o es escultura de bulto redondo. Eso significa que o está adosada a la pared o está exenta. En el caso de la adosada a la pared, la mayoría es relieve hecho en mármol, piedra, y en la que es exenta, la que se puede mover, que no está pegada a ninguna superficie, esas normalmente son en madera. Y la razón es, tiene lógica de ser de madera, porque esas esculturas eran utilizadas para ser llevadas en las procesiones. Entonces necesitan que esas esculturas pesen menos. Imagínense una escultura de piedra, de mármol, pues iba a ser muy difícil movilizarlo. Entonces,
lo resuelven realizando pues esculturas en madera. Eso de hecho lo hacen desde la época prerrománica, cuando ya se comienzan a establecer las fiestas eclesiásticas, por ejemplo la Semana Santa, y pues ahí es donde se utilizaban esas esculturas, o cuando era la festividad para ese santo en particular. Así que vamos a encontrar ahí esos dos ejemplos, esos dos tipos al menos de escultura. Podemos decir también que está supeditada a la arquitectura, o sea, es el marco, es el lugar en donde vamos a encontrar. El material preferido es piedra, aunque también hay madera policromada. De hecho, en piedra también es policromada, pero en la madera, que es la que se ocupa en procesiones, es la que tiene como más características naturalistas, o al menos eso es lo que buscan. También en marfil y hay en metal, aunque pues en menor cantidad se han encontrado. Luego, sobre la talla en piedra, se dice que es plana porque pues no tiene una volumetría completa, no es natural, sino que es una resolución bastante sencilla de las figuras, mayormente simbólica. Cuando inicia el románico, cuando estamos en esa etapa de transición que venimos del prerrománico, las tallas en piedra, por ejemplo, los relieves son bien planos. Parece más bien dibujada la forma, como grabada nada más sobre la superficie. Pero en la medida que nos vamos acercando al siguiente periodo, que es el gótico, la escultura es más volumétrica y más naturalista también. Entonces son dos tipos de escultura románica la que encontramos. La mayoría, les repito, pues es más simbólica la forma más que naturalista. Por eso decimos que el estilo es antinatural y pues simbólico. Se habla de abstracción porque son interpretaciones las que se hacen de la figura humana, y hay una influencia bizantina, especialmente los iconos bizantinos son muy determinantes para algunas de las representaciones de santos, santas, monjes, monjas, cristos o vírgenes también. Acuérdense que cuando digo vírgenes me refiero a una sola, ¿verdad? Que es María, la Madre de Cristo. Es en plural porque los títulos que se le dan son varios. Entonces ahí es donde se vuelven diferentes formas. Por ejemplo, la dolorosa, por ejemplo, orante, y así otras más que ya tenía para esta época. Hay algo importante, esto es también otra cosa que deben de manejar a detalle. La composición tiene algo que se llama horror al vacío, el horror vacui, que se dice. El horror vacui, ahí dice horror al vacío, pero lo que sucede es que no dejan ningún espacio dentro de las composiciones que no lleve una escultura. Y si hay que poner de una manera antinatural la figura de manera que encaje, pues se hace. Por ejemplo, una persona está de pie, pero el marco en el relieve es más bajo que el tamaño del cuerpo, entonces le doblan la cabeza para que quepa dentro de ese marco, de manera que todo quepa dentro de los espacios. Por eso es bien cargada de elementos los relieves que hacen acá. Y bueno, no se busca la belleza, sino más bien que la imagen exprese las ideas que pues necesitan las figuras. No importa que se deformen, que sean desproporcionados o exagerados los movimientos. Este es un ejemplo de, digamos, las esculturas de la primera etapa, es cuando comienzan, venimos del prerrománico. Acuérdense que se perdió mucho el oficio de los escultores y artesanos de la época romana, y entonces pues se está resolviendo con gente que tiene habilidad, pero pues no tiene una técnica desarrollada que le lleve al naturalismo, sino más simbólico. También la misma idea eso del simbolismo. Si es que aquí tenemos una imagen de Cristo, vean que es la Barbie Lampiño. Sabemos que es Cristo porque tiene una cruz en el nimbo atrás de él. A diestra y siniestra de él lo que encontramos son dos, ¿qué son esos? ¿Serafines o querubines? A ver, ayúdenme. Serafines. Son serafines. ¿Por qué decimos que son serafines?
Porque tienen como 6 alas que cubren, 2 cubren su cuerpo y la parte cubre la de arriba de su cabeza. Muy bien. Hay un dato que lo hace diferente a los querubines. Que los querubines son los que tienen las 4 cabezas. Correcto. Esa es otra manera de diferenciarlo. Ven que está fácil eso de diferenciar qué es un querubín y un serafín. ¿Y un trono qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo sería si lo hubiéramos representado? Los anillos con alas y ojos. Ruedas adentro de ruedas también, ¿verdad? Como ruedas. A veces aparecen representadas como ruedas de carreta también. Y por cierto, estos elementos que ven acá en las alas de los serafines, estos son ojos. ¿No lo vieron? Si vieron Evangelion, ya saben de dónde vienen esos símbolos que aparecían ahí en la serie. Esos son ojos, son representaciones de ojos. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, en los profetas que dijeron haber visto a estos seres, pues los describen que en las alas tienen ojos. Y es la confusión cuando se piensa equivocadamente que los ángeles tienen alas. Que la Biblia no describe ángeles con alas, sí describe serafines, querubines y tronos, que eso ustedes ahora ya saben, no son ángeles. Los ángeles están jerárquicamente muy cerca de nosotros. Serafines y querubines no, esos están cerca de la divinidad. Bueno, los tronos. Bien, ¿qué otros elementos encontramos por acá? ¿O alguien quiere decir algo? ¿Sí, Francisco? Es que una compañera preguntaba algo, que por qué está más cerca de Dios, y pues, supongo que se refiere al por qué están cerca. Al menos entiendo por los versículos en los que se les menciona que están, al menos con los tronos, están más cerca de él porque son quienes cuidan su trono en el cielo. Sí, aunque si Dios alguien que lo cuide no es todopoderoso. Eso, por cierto, es uno de los grandes dilemas en la filosofía cristiana. Si Dios realmente necesita algo, porque si necesita algo, entonces no es todopoderoso. Entonces, más bien, siguiendo ese discurso, más bien que lo cuidan, más bien viven, están alrededor de él porque pues los unos cantan, los otros, ¿cómo se llama? Mantienen círculos alrededor de él en los que también se dan alabanzas y coros. Eso es lo que hay. Es más bien como para alabarle a él, igual en el caso de los tronos. En algunos casos los tronos se simbolizan que están abajo de él. Es como que él se posa en ellos. No es que él necesite que lo sostengan, sino que él se posa en los tronos. Pero bien, están cerca, así los describe la angeología desde el pseudo Dionisio de del siglo V, si recuerdan que les mencionaba que es el primero que hace una descripción de la angeología, ya lo describe cerca de él. Y bueno, y así, ya sea Ezequiel, Isaías, los menciona que están cerca de Dios siempre. Ahí sería de ahondar más ya en la parte religiosa, ¿verdad? Como para llegar al punto ese, pero van a tener que esperar que me saque alguna maestría o algo en teología y ahorita no tengo tiempo, pero vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué otros elementos simbólicos? Bueno, ¿qué son estos que están aquí alrededor? Estos 4 que están acá. ¿Qué serían? Supongo que también serían serafines, Veamos. pero Ajá, veamos cuántas alas tienen. Solo tienen 2. Solo tienen 2. Si tienen 2, ¿qué son? ¿Ángeles? Ángeles. En la manera de representarlos a esta época, estamos hablando de entre el siglo X y el siglo XIII, ya estamos hablando de casi 500 años que le pusieron alas a los ángeles, entonces pues ya simbolizan que pueden volar, que pueden ir del cielo a la tierra sin problema, eso es lo que simbolizan por ahí. Por eso tienen alas, pero entonces son ángeles. Vean, si tienen 2 alas son ángeles, especialmente si la vestimenta es como imitando la vestimenta griega o romana. Romana digo del ciudadano común, como una toga.
Porque si tiene 2 alas, pero está vestido de manera militar, como un militar romano, entonces es un arcángel. Y así hay otros también arcángeles. Hay otros arcángeles que tienen o que aparecen en escenas principales, como por ejemplo la Anunciación. Es el arcángel Gabriel. Entonces, no es un ángel cualquiera, no es un arcángel, está en un nivel superior a los ángeles. Pero eso poco a poco lo van a ir aprendiendo a leer ahí en las imágenes, ¿verdad? Ahora, si esta imagen les aparece en un examen, yo esperaría que no me digan, es Cristo en medio de ángeles y serafines. No, pues explíquenme, díganme, vean, ¿qué es eso que lo rodea? Es una mandorla hecha con palma. Sobre él hay una mano, esa mano tiene nombre y representa algo. Hay flores alrededor. Las flores son símbolos, les he dicho, solares. Y los símbolos solares pues son un símbolo de Cristo. También hay cruces también por ahí. Entonces todo eso quiero que me lo puedan decir. Francisco dice en el primer segundo del opening se ve un serafín. Al inicio del opening de Evangelium. Bien, aquí van a tener algunos, como manera de resumen en este diagrama. Esto es importante, que la escultura está supeditada al marco arquitectónico, o sea, todo está dentro del espacio dispuesto para ella. El concepto es espacio límite, o sea, pórticos, capiteles, paneles, por ejemplo, un pórtico, un capitel, ese es el espacio para que contenga las esculturas y solo van a haber esculturas en ese lugar. ¿Qué función tiene? Pues acá es donde entramos con varias. A nosotros nos interesa por la parte artística, ¿verdad? Pero como estudiantes de arte debemos entender también la parte que se refiere a la iconología, o sea, el porqué de esos símbolos. Entonces, tiene una función decorativa que sirve para que se vea bonita, digamos, la entrada de la iglesia, pero tiene también una función doctrinal. Sirve para adoctrinar a la gente, para que a la gente le enseñen acerca de algunos aspectos que le importaba saber. Acuérdense, necesitaban nosotros, necesitaban ellos que la gente tuviera cierto temor a Dios, pensando en que el discurso era que Cristo viene. Estamos en la época del milenarismo y entonces necesitamos mostrarle que hay mal, que el mal existe y que el mal tiene forma y que el mal hace determinadas acciones en contra del ser humano. Entonces eso tendría que estar ahí. Esa es la función doctrinal. Y principalmente lo que encontramos es el juicio final, que creo que me ha estado preguntando por ahí Francisco del Apocalipsis. Pues básicamente es eso, aunque no vemos escenas específicas del Apocalipsis en esculturas, sí hay algunas en los códices, en las miniaturas, pero en los tímpanos de las portadas lo que sí encontramos es la acción de Cristo de venir a juzgar vivos y muertos. Y en esa acción de juzgar vivos y muertos encontramos que hay unos que son buenos y hay otros que son malos. Entonces cada quien va a tener pues un premio según cómo haya sido en su vida. ¿Qué temas? Pues la Biblia y la vida de los santos. Hay temáticas profanas también. Acuérdense que profano significa que no es religioso. No significa que tiene que ser algo malo. Animales, flores y geométricos, por ejemplo. Eso es profano. No tiene que ver con lo religioso. Y tipologías, el relieve, la escultura exenta y la devocional, en este caso crucifijos o cristos también. Eso lo vamos a ver algunos por ahí. Otro ejemplo de características, las figuras son hieráticas, o sea, significa que están serias, la boca cerrada, pequeña, como si no van a decir nada. Hay una ausencia de perspectiva, no hay fondos, es decir, los fondos son planos, pero porque están llenos de esculturas que se han agregado sobre él. No hay fondos también que nos muestren arquitectura. Sí hay marcos arquitectónicos, sí lo hay, pero no hay fondos, o sea, no hay paisaje, básicamente eso es lo que nos dice esto. Y que las figuras se adaptan al marco. Eso ya lo vamos a ver ahí con uno de los tímpanos que vamos a ver. El horror vacui, esto acuérdense, horror vacui o temor u horror al vacío, es la tendencia de rellenar todo el espacio compositivo, o sea, llenarlo todo. Acá les pregunto, cuando ustedes les han enseñado, ya sea en dibujo o en pintura, a hacer una composición sobre un soporte,
¿Qué les han dicho? ¿Que llenen todo o que hay alguna relación entre las formas para que eso se vea bien? ¿Qué les han dicho? Dependiendo de qué estoy haciendo, me dicen que no deje mucho espacio vacío o que en efecto llene todo el espacio o bien con algún fondo, solo oscurecer o con más detalles que complementen con la imagen principal. Muy bien, eso es criterios compositivos, ¿verdad? En los que debemos pensar en equilibrio, por ejemplo. En el caso de esta época, pues básicamente la consigna era llénenlo todo. Todo tiene que estar lleno de forma. Si el bastidor era triangular, entonces aún las esquinitas en los ángulos, en los vértices, tenía que tener una imagen también ahí. Entonces eso es lo que hay. Y luego el uso de la perspectiva jerárquica. Eso significa que los personajes más importantes son más grandes que los que no tienen tanta importancia, la redundancia, en la escena que se muestra. Hay una tendencia a que las figuras sean geométricas y la simetría de las formas. Eso lo vamos a ver ya con ejemplo en particular. Este es otro diagrama también sobre los elementos del románico. Ahí lo van a tener para que lo vean, sobre capiteles y decoraciones en los frisos. Vamos a irnos a esto. Sobre la Vesica Piscis hay un dato aquí interesante que hay que saber. Acuérdense, el discurso es que Cristo viene. ¿Y qué necesitamos para ser salvos? O al menos una de las cosas que nos dice el texto bíblico. ¿Alguien recuerda? ¿No? No, Rick. No, nada. Ya hace días que no fueron a la iglesia. Una de las cosas que dicen es que hay que nacer de nuevo, ¿sí o no? O como dicen ustedes, sí o sí. Celi. Ajá, hay que nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Nos metemos dentro de mamá y volvemos a salir. Ellos lo ven como tomar la vida desde un rumbo diferente, guiado desde la palabra de Dios. Muy bien, ahí sería como el discurso actual. ¿Alguien más? ¿Cómo entienden eso de volver a nacer? Hay que volver a nacer, nos dicen en la iglesia. Es dejar, o sea, como la vida, entre comillas, mundana y seguir a Cristo según conforme a su palabra. Muy bien. Ahora, ¿qué tal si les dijera, mira, hay que volver a nacer? O sea, entremos en nuestra madre y volvamos a salir. ¿Les parece lógico eso? No. No. Pero fíjense que en esa época lo entendieron de manera literal. Y estoy utilizando bien el término. O sea, literalmente lo entendieron así. Porque solo decir literal no es correcto. Cuando dicen, no, es que soy yo literal. Eso es incorrecto de decir, pero literalmente es la palabra correcta. Y solamente si hay texto de por medio, porque si es una imagen es gráficamente, no es literalmente. Ese es un tips sobre el uso del lenguaje. Fíjense que en esta época realmente a la gente le decían que simbólicamente, pues prácticamente teníamos que nacer. En el discurso de lo que ustedes mencionan, que es hacer una vida, dejar la vida que teníamos, digamos, mundana y pues volcarnos a la vida en Cristo, eso era volver a nacer. Pero en este momento lo entendían literalmente. Y entonces, ¿cómo volvemos a nacer? ¿Por dónde tendríamos que salir? Pues por el mismo lugar que lo hicimos la primera vez, ¿verdad? Entonces, resulta que esta forma que vemos acá, que tiene un símbolo de agua, que es un símbolo de pez, acuérdense, la Vesica Piscis, vejiga de pez, es un símbolo que se va a tomar como el útero materno. Es como que si hay algo dentro, si nosotros estamos dentro es porque estamos dentro del vientre de nuestra madre, entonces vamos a salir. Entonces, al salir, la forma que adquiere es, esa es la Vesica Piscis, es la vejiga de pez, el símbolo del ixus. En el caso de las imágenes, pueden verla acá. Este símbolo se llama mandorla. Y la mandorla es derivada de la Vesica Piscis y significa volver a nacer. O sea, estamos naciendo. Cristo puesto en ese lugar es
un símbolo del volver a nacer, o sea, dejar la vida mundana y volver a Cristo, pero la forma es femenina, o sea, se entiende como algo femenino, la forma tiene que ver pues con el volver a nacer. ¿De dónde salimos? Pues del mismo lugar que lo hicimos la primera vez. Entonces esa es la forma, digamos, simbólica que está en la mandorla, acá atrás. Y normalmente se coloca ahí ya sea a la Virgen María o a Cristo. Acá no están como el pantocrator, o sea, no están en un trono. No, aquí están mostrándonos que hay que volver a nacer porque Él viene a hacer las cosas nuevas. Es el Cristo en majestad que viene a juzgar y vivos y muertos. Eso es el símbolo que vemos acá con esta imagen. Ven que hay bastante que decir. No me pongan en los exámenes, es Cristo bendiciendo con una mano. No, eso se lo voy a comenzar a poner 0 en las respuestas porque yo me esfuerzo en la descripción. Entonces ustedes deben esforzarse también a la hora del examen, porque se supone que están tomando apuntes y estamos interpretando, ¿verdad?, las formas. Y si no, pues si hay algo que no se queda claro, preguntan. ¿Qué es lo que está alrededor? ¿Cómo se llaman estos seres? A ver. El tetramorfo. El tetramorfo, correcto. Si hablamos de ellos en conjunto es el tetramorfo. ¿Y quiénes conforman el tetramorfo? Las representaciones de los principales apóstoles. No principales apóstoles. Estos 4 tienen una particularidad específica. ¿Quiénes son ellos? Ajá, ¿alguien por ahí que me ayude? Lucas, Mateo y Marcos, no sé si estoy en lo correcto. Sí, Lucas, Marcos, Mateo y Juan. ¿Son los 4 qué? Como lo que lo representa, algo así. No, está fácil. Discípulos. Cerca. A ver, ¿qué son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento? ¿Apóstoles o evangelistas? No estoy segura. El segundo término, el segundo. ¿Cuál es el segundo? Evangelista. Evangelista es el nombre que se les da a ellos, porque evangelista es el que porta, el portador de la buena noticia, la buena nueva. La buena nueva es la palabra de Cristo, ¿verdad? Ese es todo ese discurso que nos dan. Entonces, los 4 primeros libros se llaman evangelios. Y de esos evangelios, acuérdense, hay 3 que son iguales, que son Mateo, Marcos y Lucas. Esos son, no iguales, es lo mismo contado de 3 formas diferentes. Por eso se le llaman evangelios sinópticos, porque ustedes pueden ponerlos en una columna, uno a la par del otro, y van a leer lo mismo, solo que dicho de forma diferente. En el caso de Juan no, y por eso el símbolo de él, acuérdense, es un águila, porque él se entiende que se elevó más cerca de Cristo en el cielo, y también porque es el llamado discípulo amado, ¿verdad? Quien le entregó de manera simbólica pues a su madre. Entonces ese es el símbolo que vemos ahí. O sea, pónganle atención a eso porque en lo que yo quiero que para el examen ustedes escriban, pues hay bastante que decir. ¿Sí, Francisco? O sea, es entonces que lo que llevan cada uno entre las patas son básicamente estos evangelios, mientras que uno lo lleva en una especie como de pergamino, y el que tiene en medio Jesús sería el conjunto de los 4. Ese se denomina el libro de la vida. Acuérdense que se menciona que hay un libro, ¿verdad?, en el que están escritos nuestros nombres. O al menos de las personas que han sido buenas. No sé si ustedes y el mío, pero las personas que han sido buenas deben estar ahí. David dice, yo pensaba que evangelios eran la mayoría de libros de la Biblia. No, solamente son los primeros 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los siguientes es Hechos de los Apóstoles, es un libro diferente, y luego siguen las epístolas. Las epístolas son cartas dirigidas a ¿quiénes? Los Corintios, creo que era una. Correcto, de apóstol Santiago a los Corintios. También está de Pablo a otros, Gálatas, ¿quiénes más? A los romanos. Son cartas que enviaron a ellos. Y por eso comienza, queridos hermanos, comienza cada vez que va a hablar. Luego sigue
El último libro, ¿cómo se llama? Del Nuevo Testamento. Revelación. Apocalipsis. Correcto, Revelaciones o Apocalipsis. Muy bien, es importante saberlo porque acuérdense que eso está contenido cuando hablamos de iconología en las imágenes que observamos. Por eso los seres que vemos ahí, que son símbolos de los evangelistas, portan libros o un pergamino. En el caso de Juan, ahí nos está diciendo, de hecho, Juan lleva un pergamino, que sería el águila, y no un libro. ¿Por qué? Porque Juan dice cosas diferentes. Acuérdense, el evangelio de él es diferente al de los otros tres. Por eso los otros tres se llaman evangelios sinópticos, porque dicen lo mismo con diferentes palabras. Bueno, vamos a avanzar, porque aquí hay bastante que decir. Seguimos con la idea de la Vesica Piscis, acuérdense, vean. Ahí en el centro está la Vesica Piscis. Es un símbolo femenino, les decía, ¿verdad? Es un símbolo femenino y es justamente la idea de volver a nacer. Bueno, algunos de los datos que ya les mencionaba acerca de esto, ¿qué otros elementos hay? Cuando les mostraba el diagrama de los elementos decorativos, vamos a encontrar acá, sí, porque acuérdense que es la época que hay que meterle miedo a la gente para que la gente pues le haga caso a la iglesia, monstruos, seres grotescos. La palabra demonio aplica en el contexto nuestro, pero en la época probablemente no era ese el nombre, eran otros tal vez lo que les aplicaban, no eran demonios o diablos como les decimos ahora. Vamos a nombrarlos como seres grotescos. De hecho, hay un bestiario bastante amplio de estos seres en el periodo medieval de estos seres, y incluye también algunos de la mitología griega, romana, y bueno, la mitología nórdica y la oriental también, porque hasta los dragones comienzan a aparecer acá. Las serpientes también. Los dragones y las serpientes son símbolos de agua, tanto para las culturas del Oriente Medio como del Oriente Lejano. Y fueron símbolos benefactores en la antigüedad, pero en esta época se asocian más bien a lo malo, no a lo bueno. Eso es otra cosa que hay que entender también de por qué van apareciendo esos símbolos por ahí. Bueno, aquí algunos ejemplos de esos capiteles que les decía, que tienen formas así bastante caprichosas, imágenes de batallas, monstruos que están mordiendo, comiendo personas. Hay mucho por ahí. Bueno, esta tenía que estar antes. Vean, como probablemente se les olvide, pues aquí están los ejemplos de los evangelistas. El toro es Lucas, el águila es Juan, y el hombre o un ángel, porque puede ser cualquiera de los dos, es Mateo, y el león es Marcos. Y ahí va la explicación de por qué cada uno de ellos. Eso también lo deben de manejar, porque de hecho les va a facilitar mucho las cosas cuando estén haciendo análisis de las imágenes. Y aún cuando lleven historia 4 también les va a ayudar. Bueno, esta es la que les mostraba hace un momento. Ahí tenemos el conjunto completo del dintel, que es esto que vemos acá abajo, el parte luz. ¿Cómo se llaman estas líneas en la parte superior? Estas que son decorativas geométricas y estas que son coros de ángeles. A ver, ¿no hicieron apuntes? Las archivoltas. Archivoltas, acuérdense, les voy a seguir preguntando. Bien, un ejemplo, aquí vamos a ver varias cosas. Primero, ¿qué dije que era el horror vacui? Miedo a dejar espacios vacíos. Muy bien. Notemos entonces acá en esta imagen donde hay horror vacui. Vean que la forma, al ser un tímpano, en este caso ojival, las formas se van haciendo angostas, más escasas de espacio en la medida que se acercan al borde. Entonces, ¿qué sucede con las figuras? Se van haciendo más pequeñas. Se van como aplastando, juntando en esa zona. Igual acá, ¿vean? Se van haciendo más pequeñas en la medida que se acercan a donde no hay espacio. La idea es que si todas fueran iguales, de acá en adelante no hubiesen podido colocar a nadie. Aunque lo hubieran sentado, siempre hubiera quedado un espacio vacío. Entonces no, se dobla, se deforman las figuras de manera que quepan. Les decía también que la parte arquitectónica no aparece como fondo, pero sí como un marco. Ahí tenemos una arquería, una columnata, hay diferentes tipos de columnas, y acá vemos representados en la parte baja de este dintel
a los evangelistas. ¿Y el centro? ¿Quién será? ¿Quién es? María. Correcto, la Virgen María, si vamos a llamarlo. Y acá pues apóstoles, más apóstoles. De estos, bueno, conociendo un poco de la geografía de cada uno de ellos, más adelante vamos a ver ya despacio que es una agiografía. El único reconocible acá es, para mí al menos, es Pedro, el apóstol Pedro. Acá. Ahí tiene las llaves. Luego vamos, Cristo. Acuérdense, Cristo en majestad. Este no es un pantocrador, es Cristo en majestad. Y los ángeles de las trompetas que anuncian pues que el juicio ha iniciado. Y si el juicio ha iniciado, entonces hay aquellos que van a ser premiados y otros que van a ser castigados. Ahora veamos la posición. En la posición que tiene la figura de Cristo, la derecha es esta que les estoy señalando con el puntero. La izquierda es esta. O sea, la diestra y la... ¿Cómo se llama esta? Siniestra. Correcto. La diestra y la siniestra. Entonces, a diestra y siniestra de Cristo hay imágenes. A su diestra, aquellos que van a ser salvados. Vean, noten los rostros, a pesar que no hay como, digamos, júbilo o alegría mostrada en sus rostros, pero los rostros al menos se perciben serenos dentro de todo lo que permite el hieratismo de las figuras. Pero eso es contrario a lo que vemos acá. Los rostros siguen apareciendo, digamos, inexpresivos por lo mismo del hieratismo, pero resulta que acá observamos formas que no son tan agradables. Por eso les llamamos grotescas. Acá, esto es como un cocodrilo con una forma de rostro humanoide. Aquí otros rostros que están mordiéndose mutuamente. Y estos que parecieran como serpientes que se mueven también sobre ellos. Aquí estos están desnudos, si se fijan. Y aquí no. La desnudez es un símbolo de la desprotección o la fragilidad también. Entonces, eso es lo que se muestra acá. Vamos a ver otro más. Bueno, ¿cómo dije que se llamaban estas formas alrededor? Apúntenlo, ¿cómo se llama? No sé cómo se pronuncia, pero dijo como archivueltas, algo así. Sí, arquivoltas o archivoltas está bien. Ese es el término. Esas son las archivoltas, lo que está alrededor. Luego lo otro, la simetría. Si yo parto la imagen acá a la mitad, si hago un trazo acá a la mitad, resulta que compositivamente lo de la izquierda está a la derecha, ¿sí o no? ¿Bien? Dos segmentos. Ángel acá, otro aquí, otro acá. Y abajo, 6 personajes hasta acá, 6 personajes hasta acá. Y uno en medio que es María. ¿Quién es más importante? Jesús. ¿Quién sería el segundo más importante en tamaño? Acuérdense. Los ángeles. Los ángeles, correcto. Y en el caso de María, ella está sentada. Y sentada es del mismo tamaño de los que están de pie. Significa que si se pusiera de pie aún sería más alta. Entonces ahí está bien representada la jerarquía con el tamaño de las figuras. ¿Comentarios? Aprovechen. ¿No? Supongo que es también por cuestión de jerarquía que hacia un lado se ven bastante, al lado siniestro. A la siniestra se ven bastante más reducidos las personas que están representadas. Sí, probablemente, porque es como la idea de que ellos son los condenados, son menos importantes que los que van a ser salvados. ¿Sí, David? El rostro cocodrilo y la persona, las cabezas comiéndose las otras cabezas, ¿tienen alguna relación con la Biblia o fue solo un invento del momento de esa obra? Vaya, en la forma, o sea, la iconografía sí es un invento de este momento. Hay que mostrar una forma fea para que la gente tenga miedo, ¿verdad? Es como diría, mira, ustedes quieren asustar a un niño, ¿qué harían? ¿Qué harían? Le pondrían, ustedes se pondrían enfrente de ellos o se pondrían un disfraz de algo
grotesco, feo, digámoslo, para que lo asusten. Definitivamente que es la segunda opción, ¿verdad? Entonces, queremos asustar a la gente, hagamos formas feas, grotescas. Eso es el invento del momento. Eso es iconografía. Iconológicamente, cuando ya vemos el análisis, realmente en la Biblia sí menciona que hay seres malos, que hay castigo para las personas que hacen el mal también. Menciona la Biblia el infierno, en la concepción actual que tenemos. Bien, comencemos por ahí. ¿Cuál es la concepción actual del infierno? ¿Sí, Francisco? La actual es principalmente, al menos entendido por la mayor parte de las personas dentro del cristianismo, así en general, se entiende como un lugar de fuego, básicamente, siendo hoy día casi infierno, casi un sinónimo de un lugar cálido, como decir que infierno está Usulután por el calor. En contraposición, la caldera del diablo creo que está en la Unión, ¿verdad? No sé si es Santa Rosa de Lima. Así le llaman, me la parece caldera que del está en diablo. la Unión. En contraposición con versiones más antiguas de la concepción del infierno, en el que se dividía esto por la obra de Dante, y algunos de estos eran de hielo. Ajá. Bien. Sí, son versiones efectivamente del infierno. Entonces, no tiene una forma del todo, pero acuérdense, en esta época, en el milenarismo, debemos hacer que la gente tenga miedo para que la gente haga lo que la iglesia quería. Entonces, hay que darles forma al mal. Vamos a dejar un poquito eso porque luego vamos a ver el tímpano de Santa Fe con Quez. Vamos a ver esto. Eso es en España. Hay mucho en España, aunque también en Francia, pero en España hay una cantidad un poco más, especialmente en las iglesias románicas del norte. Los llamados canecillos. Un canecillo es así, básicamente, esta parte sobresaliente que es tanto estructural como decorativa. O sea, esto sirve para sostener parte del alar del techo y entonces se utilizó para colocar en él elementos decorativos. Esto no, esto que está en el ladrillo no, eso se llaman frisos. El canecillo es esto, esa como cuña que aparece por ahí. Entonces, resulta que con los canecillos vamos a encontrar en esta región de Europa que van a ser utilizados para colocar formas grotescas también, monstruos, seres extraordinarios que causen temor a las personas, pero también va a ser un espacio para utilizar, para representar pecados, que serían estas acciones reprobables ante los ojos de Dios, y entonces mostrar a personas siendo castigadas también. En este caso, la imagen de la izquierda muestra a una persona que un monstruo le está comiendo la cabeza. Aquí hay símbolo también sobre esto. Si el monstruo está maltratando una parte del cuerpo, significa que el mal o el pecado representado tiene que ver con esa parte del cuerpo. Si es en la cabeza, ¿qué creen que puede hacer? Malos pensamientos. Correcto, malos pensamientos. Los malos pensamientos están en la cabeza. Entonces, ¿el monstruo qué hace? Muerde la cabeza. Entonces, yo les digo a ustedes que van a la iglesia en esta época, si ustedes tienen malos pensamientos, uno dicen, a nivel religioso dicen pensamientos impuros, porque es uno de las redacciones en la Biblia de los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos. Si ustedes tienen pensamientos impuros, entonces vendrá este monstruo y les va a comer la cabeza. Por ahí va el discurso. Pero resulta también que en estos canecillos de esta época se encuentran unas cosas que todavía no hay como una teoría unificada acerca de qué son exactamente. Y esos son estos, que tienen que ver con personas mostrando sus órganos sexuales o manteniendo relaciones sexuales. Es una de las el término son representaciones eróticas, ese es el nombre. El arte erótico está presente en todas las culturas. Ustedes ponen arte erótico Egipto y les va a salir.
arte erótico Babilonia, les va a salir. Arte erótico en tal otra, les va a salir. Desde las representaciones de Ishtar, allá en Babilonia, o en el caso de las representaciones bueno, sí, de Acadio serían, con lo del el libro la epopeya de Gilgamesh, que menciona Ishtar. Desde ahí, esas representaciones tienen que ver con cuestiones sexuales. Ahora, en la antigüedad, lo sexual se relaciona ¿con qué? Fertilidad. Lo correcto, con fertilidad, no con un pecado, ¿verdad? Allí es donde no hay unificación en cuanto al criterio o la teoría de los especialistas en esto. O sea, lo que estamos viendo, ¿es un pecado o es una representación de la fertilidad? Acordémonos también que en esta época, en medio de todo lo que está sucediendo, hay pestes y la población ha sido diezmada. Eso significa que las ciudades, las aldeas se redujeron bastante en población. Eso no es bueno para los feudales, ni para el rey, ni para la iglesia. ¿Y por qué? Porque hay poca gente que trabaje. Y si hay poca gente que trabaje, ¿qué tenemos que hacer? ¿Producir qué? Mano de obra, ¿verdad? Entonces, producir mano de obra significa que la gente tiene que reproducirse. Ahí es la otra versión. Estas imágenes eran para hacer una suerte de educación sexual a las personas. Dice, pero los hacían los sacerdotes. Es que la iglesia ha tenido el control de eso desde siempre, en cuanto a acá. No digo que hay cosas que no se salieran de camino, y ahí es donde viene la parte pecaminosa. De hecho, hay un pecado capital que se refiere a la parte sexual, pero ahí está pues la duda de que exactamente qué es lo que representan. En algunos casos hay comprobado que estas imágenes fueron golpeadas con algo. Es como si les tiraban piedras, por ejemplo. Entonces están bastante deterioradas, pero hay otras que están bien intactas. Entonces dicen, es como que, bueno, alguien tuvo un pensamiento de orden sexual, entonces parte de la penitencia que le ponían era que fuera a lanzar piedras, por ejemplo, contra la imagen, con la idea de exorcizar un poco ese mal pensamiento que tenía. Pero pues ahí están las imágenes atestiguando pues algo de la época. ¿Sí, Rosa? Fíjense que recordando lo que se hacía, que utilizaban las imágenes y todo eso para educar, lo primero que yo pensé cuando vi las imágenes es que les estaban enseñando cómo reproducirse. Eso fue lo primero que yo pensé. Y puede ser, no sé, eso es un pensamiento mío, de que con el tiempo ya se empezó a ver como algo incorrecto, ese tipo de culturas. Sí, muy bien. Es decir, que las personas en la medida que iba pasando el tiempo iban viendo el asunto ya no como un elemento educativo, sino como algo pecaminoso, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué está haciendo eso en la iglesia? De hecho, ustedes van ahí, bueno, nosotros vamos ahí con el conocimiento que tenemos, vamos a la iglesia y vemos esto y es un escándalo. Imagínense, encuentran algo como esto en catedral. Si se quitaron todo ¿cómo se llama? El mural de Fernando York de la portada de catedral, solo porque dije que tenía símbolo masónico en la parte de arriba, que es el ojo que todo lo ve. Imagínense ver esto en la iglesia. Y ahora, en las iglesias, fíjense lo curioso también, es que hay imágenes de estas están afuera de la iglesia. Por eso lo que decía Francisco ahí, que si se empezaron a desarrollar la idea de las gárgolas. Vean, gárgolas habían desde antes. Lo que pasa es que no tienen la forma que conocemos o que asociamos con las gárgolas, pero las gárgolas existían desde antes del periodo prerrománico, han estado presentes ahí. Entonces, la idea con esto, voy a mostrarle otras más, es bastante pues confusa todavía. No se está como muy seguro de exactamente qué es lo que significa. Voy a quitar el puntero de ahí donde está. Probablemente más adelante pues irán descubriendo qué es eso. Ya me acordé, les decía, curiosamente aparecen muchos de estos, especialmente femeninos, en el ábside de las iglesias, adentro. Y bueno, dice, bueno, pero si adentro de la iglesia, en el ábside, el único que podía estar ahí era el sacerdote o el obispo. Entonces es un mensaje para él. ¿Qué podía hacer? Bueno, un recordatorio para que le hable de que la gente se tiene que reproducir. Es un recordatorio de los pecados que también ellos cometían, porque acuérdense que en esta época las reformas gregorianas y de Cluny pues buscaban que la clerogamia pues se quitara, es decir, que los sacerdotes ya no se casaran, que no tuvieran familia, sino que fueran célibes. Entonces eso puede ser por ahí.
parte de lo que existía. Entonces, ahí están los canecillos y sigue el misterio alrededor de ellos. No sé si hay algún comentario más, si no, pues pasamos ya a algo, una representación más, más religiosa. ¿No? Dale. Rosa Margarita tiene la mano levantada todavía. Perdón, olvidé darle. Vale. Bien, entonces acá tenemos imágenes de de eso que se llama la duda de Santo Tomás. Si ustedes pues recuerdan, lo que aparece acá es que Santo Tomás dijo, cuando le dijeron que Cristo estaba, que Cristo había aparecido luego que había resucitado, entonces él dijo, mientras yo no meta el dedo en la herida del costado o en la herida en sus manos, pues yo no voy a creer que él resucitó. Entonces eso es lo que se representa acá. Pueden ver ahí pues Santo Tomás poniendo la mano o el dedo en medio de la herida. Y de nuevo, la parte jerárquica, la figura de Cristo es más alta que la de los demás y el resto de apóstoles pues están distribuidos acá alrededor. Permítanme un momento. Permítanme. Vamos entonces a continuar. Acá tenemos otra vez la imagen y bueno, vean esto, los rostros, ¿qué es lo que representan cuando son iguales? ¿Cómo se dice? ¿Qué significa? Isocefalia. Correcto, isocefalia, todos los rostros son iguales. Que una imagen, bueno, no hay perspectiva, acuérdense todavía, pero ¿qué significa que una figura esté atrás de la otra y que se vaya elevando? ¿Qué significa? Vean, esta fila está abajo, esta está en medio, esta está arriba. ¿Qué significa? No sé si es como perspectiva de que son todos, o sea, todos juntos, uno detrás del otro. No hay perspectiva, pero sí que unos están atrás de otros. Eso es correcto. Unos están atrás de otros. Esa es la palabra. Gracias, David. Yuxtaposición. Los cuerpos están yuxtapuestos para simular que unos están atrás de otros. Y eso se refuerza con la altura de la figura. Esto es lo que vemos por ahí. Vamos a ver otro más. Estos son representaciones de esos monstruos y que muestran pues castigos para aquellos que realizan actos que no se consideran puros. Vean el primero, este lleva a 2 hombres colgados, amarrados, los brazos están puestos hasta 3 y los va torturando porque van colgados de los genitales. Y va amarrado y los lleva acá y se los lleva. Y si se los lleva es porque los va a castigar ya. Pero el tormento va desde el momento en que se los lleva. Ahí va. ¿Qué tipo de pecado puede ser? La lujuria. ¿Lujuria? La violación. Digamos que lujuria. ¿Sí, Briseida? No sé, solo se me ocurrió que tal vez por violación. Yo me acuerdo que en la era medieval se cortaba el nepe a las personas que violaban. Por eso. Sí, en todo caso, eso sería, a nivel de la iglesia, sería categorizado como lujuria, como un pecado de lujuria. Entonces, ese sería el castigo representado, digo más bien, el pecado representado ahí. En el de la par, vean, otro ser grotesco está llevándose a una pareja, en este caso es hombre y mujer, y ambos van amarrados y se lo llevan. Y probablemente podría ser adulterio, por ejemplo, lo que está mostrándole ahí, o algún otro pecado relacionado siempre con lo sexual, dado que están ambos desnudos y se los llevan. Pero esa expresión de que ahí te va a llevar el diablo, pues a lo mejor tiene que ver con estas representaciones que habían. O sea, el diablo se los va a llevar si ustedes hacen algo que no sea correcto. Ahora, en esta época no se llaman diablos, ¿verdad? Si puedan tener pues muchos nombres, pero la palabra como diablo es más contemporánea, más moderna, no contemporánea. Lujuria, ese ahí, Priscila, pues sí.
Otros ejemplos más, vean esto, le está mordiendo la mano, de acá, ¿qué creen que simbolice? Codicia. Podría ser, y podría ser robo también, acá. Por codiciosos, robaban, ¿verdad? Entonces le está comiendo las manos. A este otro le está comiendo la cabeza. Estos otros los lleva colgados del cuello. No es como muy claro qué es el pecado representado, pero pues, lo cierto es que los va a castigar, se los llevan esos monstruos. Vean que no tienen la forma de los seres pues, que conocemos actualmente o como nos pintan la idea del diablo, porque simplemente esa forma no existe para esta época. Esa se le va a ir dando a lo largo de los siglos siguientes. Creo que tenemos tiempo para esta, Santa Fe de Conques. Ese es el tímpano de la iglesia y ese es donde está como más claro, unas iglesias donde hay más claridad acerca de los preceptos que les mencionaba hace un momento. Tenemos a Cristo en majestad en el centro, hay 4 ángeles que lo custodian acá. Esos no son serafines ni querubines porque no tienen más de 2 alas. Está sobre una mandorla o emergiendo de una mandorla, acuérdense, el volver a nacer. Y pues con las manos señalando arriba y abajo. O sea, está diciendo los que van a ser salvos y llevados hasta con él al reino de los cielos, que es el término que se ocupa, y los que van a ser castigados y ser llevados a un lugar. Que señale hacia abajo ya nos está dando una posición para eso que llamamos infierno. Acuérdense que hay términos que la Biblia utiliza para esto. No sé si conocen alguno, porque no es necesariamente infierno. ¿No? ¿Me suena Seol? Hay otro más, ¿cuál es el otro término que utilizan? Recuerdo en algún momento haber leído que usan el término tártaro del griego. Tártaro. También dicen los infiernos, el reino de Hades. ¿Recuerda el reino de Hades dónde estaba? En el infierno. ¿En el infierno? No, porque el infierno no existía. En los griegos no pueden hablar de infierno. Para los griegos no existía el infierno. ¿El inframundo? El inframundo, correcto, ahí sí estamos hablando. El inframundo es lo que está abajo del mundo presente. Ahí sí ya estamos en el lugar donde está el reino de Hades. En el reino de Hades está también, bueno, hay 2 zonas. Luego de cruzar el lago o el río Estigia, con el barquero, llegábamos a donde está el perro, Cerbero, que es custodio del reino de Hades, pero también hay un camino que lleva hacia los lugares de descanso, que es los campos elíseos, en el caso de la mitología latina, por ejemplo, los campos elíseos, que sería como el equivalente del cielo para los cristianos. Entonces, eso es lo que se retoma como símbolos. O sea, no es que se roban las ideas o no es que no hay algo propio del cristianismo, pero acordémonos que el cristianismo crece o se desarrolla más bien entre influencia de las culturas más antiguas de ellos. O sea, el cristianismo viene del judaísmo, porque los primeros cristianos eran realmente judíos que creyeron en lo dicho por Jesús el Cristo, ¿verdad? Para los judíos, la influencia de ellos fue tanto los pueblos de la Mesopotamia, Babilonia, por ejemplo, como Egipto. Y muchos de ellos pues lo tienen. Por ejemplo, de la Mesopotamia, para los judíos, por ejemplo, el diluvio universal. Eso ya lo menciona la epopeya de Gilgamesh. Y si hablamos de Gilgamesh, estamos hablando del periodo acadio. O sea, estamos hablando bien atrás del tiempo. Entonces, todas esas influencias llegan hasta el cristianismo. Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma. Todo eso va al cristianismo y retoma todos esos elementos y los convierte en un lugar de castigo. El Seol que mencionan, pues es una representación de un lugar, digamos, como de castigo, donde fue enviado el ángel que se rebeló contra Cristo. Eso creo que aparece en el libro de Isaías. Luego, pues hay otros también en el Nuevo Testamento que mencionan un lugar, solo que me escapaba el nombre, pero mencionan un lugar. Algunos lo relacionan con un espacio que había fuera de Jerusalén,
que era como un lugar para los marginados, para la gente que no cabía dentro de las ciudades. Y muchos extranjeros también hacían los ritos a sus dioses paganos en esa zona. Y en esa zona entonces había desórdenes, por así decirlo, que se consideraban alejados de la idea del Dios de los judíos. Algunas descripciones también dicen el lugar que había como promontorios de basura y había fuego porque quemaban la basura, y entonces era un lugar donde había fuego, ahí donde toman un tanto la idea del fuego. Y en esta representación sí aparecen ya la idea del fuego. Aquí, por ejemplo. Acá abajo, este es fuego. Están quemando a la gente. Es uno de los tormentos que les están dando. Este otro también, vean. Aquí lo llevan como amarrado, estos seres grotescos, y lo están quemando. Entonces la idea del fuego va tomando ya fuerza acá. ¿Qué más? Bueno, lo mismo ya les mencioné. Si partimos a la mitad la imagen, a la diestra están los que van a ser salvos y a la siniestra los que van a ser condenados. Aquí hay un elemento bien importante en esto. Lo voy a mostrar antes de esto otro. Es este de acá. Eso se llama psicostasis. La psicostasis en el cristianismo es el equivalente a lo que a los egipcios hacían con el K, o la esencia vital del faraón, por ejemplo, que era sopesado. ¿Se acuerdan? Una balanza en la que llevaba de un lado, eso lo vimos el ciclo pasado, en una balanza en la que el K, o el doble, la esencia vital del faraón, porque ellos no hablaban de alma, era pesado, y si las acciones de su corazón eran buenos, porque era un corazón el que se ponía en un lado de la balanza y la pluma de Fat, me parece, del otro lado, debía de pesar igual o más el corazón. Eso significaba que había hecho muchas cosas buenas y por lo tanto tenía la gracia para poder seguir el proceso que lo iba a llevar hasta esa continuidad de su vida en ese lugar de eternidad. Entonces eso tiene eso equivalente acá en el cristianismo, y es la idea de la balanza en la que se pesan las buenas acciones y las malas acciones. Si las acciones son malas, la mayoría, ¿qué pasa con el cristiano que está siendo pesado? A ver. ¿Qué pasa? ¿Seguros que están ahí? ¿Sí? Sí. Ajá, entonces, ¿qué pasa? No sé, se va al infierno, supongo yo. No, cero a la izquierda no. Si las acciones malas son las principales, entonces lo que sucede es que va a ser castigado. Permítame. Si las acciones son malas, les decía, entonces significa que va a ser castigado. Y si va a ser castigado, entonces va al lugar de castigo eterno. Entonces la psicostasis consiste en eso. Los justos van a ser premiados y aquellos que han sido pecadores van a ser castigados. Eso es lo que significa eso. Y esta imagen que les muestro acá está ubicada justo acá. Ahí es donde se está desarrollando el proceso de ver quiénes son los que han sido buenos y quiénes han sido malos. Entonces, voy a mostrarles un par de detalles de este. Este es el símbolo una imagen más clara de él acá. Este es el símbolo sería el llamado Luzbel, o sea, el principal, el promotor de todos los males que ven ahí. Es esa la representación que tiene. Vean que no se parece en nada al diablo, como le llamamos actualmente. Bueno, Francisco decía directo al infierno. Sí, los que pierden, sí, los que han hecho más cosas malas que buenas. Bueno, hay diferentes formas, imágenes grotescas, vean, y personas que están siendo castigadas. Noten este de acá, por ejemplo,
está colgado y vean que en el cuello tiene una bolsa. Esta bolsa es una representación de dinero. Probablemente el pecado es avaricia y por eso está siendo castigado. Hasta las serpientes lo muerden, vean. Están mordiendo. Acá tenemos otros que van a pasar por el mismo proceso también. Acá la figura de un monstruo que lo está comiéndose a las personas, o este otro que está montado sobre el cuerpo de otro más y está mordiéndole la cabeza. Acuérdense la idea de los malos pensamientos. Y eso, bueno, aquí les va a quedar algunas ideas sobre eso mismo, sobre la simetría, la adaptación al marco, que es lo que se llama, es parte del horror vacui. Vean esta imagen de acá de la Virgen y la Dextera Domini, bendiciéndola, porque es el momento en el que ella acepta ser la madre del Salvador. Eso aparece acá. Está adaptado al marco completamente. En ese otro lado igual. Esos ángeles lo que están haciendo es destapando ataúdes y están abriendo. Entonces es como decir, abrir los sepulcros. ¿Por qué? Porque ahora van a resucitar a aquellos justos que estaban muertos. Por el otro lado, donde viene el castigo. Bueno, acá otro diagrama sobre la simetría. Ahí está la mandorla, el nacer de nuevo, simbolizado ahí. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Estos dos enlaces se los voy a colocar, o ya que hablé con ustedes, ahí revisan el Facebook, porque voy a colocar esos dos enlaces ahí, porque son interesantes. El primero es un poco acerca de este relieve que les acabo de mostrar, para que lean más sobre él y vean un poco más de simbolismo. El segundo, es interactivo, pero el audio está en francés. Entonces, lamentablemente, pues hay cosas ahí que se nos salen de nuestro entendimiento, a no ser que ustedes sepan francés, pero lo demás está bien interesante. Cómo desglosa color, formas, hasta la parte esta del desgaste de la piedra se ve en ese enlace. Entonces, se lo voy a colocar en el grupo de Facebook para que lo tengan por ahí. Bien, me voy a quedar entonces por acá. Esto lo vamos a ver mañana. Bueno, no, cerramos con esta porque son las últimas. Pues es lo mismo. La psicostasis está presente en todos los relieves que hablan acerca del juicio. Vean, ahí está. Y hay algo interesante, creo que lo alcanzan a ver. Vean, este es un ángel. Normalmente el ángel que hace esto es el arcángel Miguel o San Miguel. No tiene el atavío militar todavía, eso lo va a adquirir en el siguiente periodo artístico. Aquí todavía es como que está nada más configurando el símbolo. Él tiene la balanza y acá tenemos a un diablo, un demonio que está riendo de manera sarcástica observando a las personas que ven esto, porque les está diciendo, esto voy a hacer con ustedes, me lo voy a comer, me lo voy a llevar. Acá en la balanza, vean que aquí hay puesto la imagen de una persona y eso pesa más. Significa que la persona ha sido buena y por lo tanto tiene la salvación. Pero del otro lado, el diablo está empujando la balanza y se ha subido un diablo más pequeño adentro de la canasta de la balanza y hay otro que le está jalando la pata a este que está adentro. De manera que están peleando por ganarse el alma de ese cristiano. Es una manera también de decir, vean, el diablo va a hacer todo lo posible porque ustedes se vayan. Entonces ustedes necesitan de la iglesia, necesitan que les demos protección. Y para que los protejamos, ahí es donde venía, y en el discurso, la venta de cuestiones sagradas. Páguenme tanto y van a ser salvos, ustedes y su familia. Y eso es una de las cosas que se intentó, pues, corregir con las reformas, tanto la gregoriana como la de Clun. Luego son imágenes que van a tener ahí, la Dextera Domini que aparece en canecillos y en frisos, parte de los tímpanos también de las iglesias, es la representación de Dios Padre. Todavía no es la representación de Dios Padre en la que aparece como un anciano corpulento a la par de Cristo. Esa la vamos a ver del gótico en adelante. Conceptualmente ya existe la idea de la Trinidad Santa, pero
Gráficamente todavía no la tenemos. Y otros ejemplos de capiteles para que veamos pues que hay mucha figuración en ellos, mucho detalle. Los monstruos comiendo las cabezas, porque malos pensamientos, pues por ahí comenzaba el origen de los males. Y otros ejemplos más, el tema de Eva, acá, y estos que están acá arriba, estos aparecen en el de Santa Fe de Conquest, por ejemplo, y en otros tímpanos más, como una representación de, unos dicen son curiosos, y otras personas que ven con temor lo que está sucediendo, y otros dicen, no, mire, esos son ángeles que lo que están haciendo es van a comenzar a recoger el pergamino, o sea, a envolver la imagen en un pergamino, porque esa es la forma que tiene esto que vemos por ahí. Pero pues ahí está sujeto a múltiples interpretaciones esa forma. Bien, me voy a quedar hasta acá entonces. David dice, los demonios de esa época están chivos y creativos, ¿no? De hecho, sí, es una cantidad de imágenes interesantes las que aparecen por ahí. Voy a detener la grabación